Sábado de la quinta semana de Cuaresma, lecturas y evangelio del día sábado 28 de marzo del 2026. Primera lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 21 al 28. Y les dirás de parte de Yahvé: sacaré a los hijos de Israel de las naciones donde partieron. Los reuniré de todas partes y los juntaré en su tierra. Haré de ellos una sola nación en mi país, en las montañas de Israel. Un único rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán más dos naciones, ni estarán más separados en dos reinos. No se ensuciarán más con sus inmundos ídolos, porque los libraré de sus pecados y de todas sus rebeldías, y los purificaré. Serán mi pueblo, yo seré su Dios. Sobre ellos reunirá mi servidor David, y tendrá todos un solo pastor. Entonces caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Vivirán en esa tierra que di a mi servidor Jacob, esa tierra en que han vivido. Vivirán en ella para siempre, ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos, y mi servidor David será su príncipe para siempre. Firmaré con ellos una alianza de paz, una alianza conmigo para siempre. Pondré en medio de ellos mi santuario para siempre. Mi morada permanecerá por encima de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy Yahvé, quien santifica a Israel. Palabra de Dios, todos te alabamos, Señor. Al Salmo 31 contestaremos: el Señor cuida a su pueblo como un pastor a su rebaño. Todos: el Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna, y en cuyo espíritu no se halla engaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo en pleno calor del verano. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11 del 45 al 56. Muchos de los judíos que habían ido a casa de María
Creyeron en Jesús al ver lo que había hecho, pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron en el consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga, así todos van a creer en él. Y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada, no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento: Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, en esta preciosa tarde de este día sábado que nuestro Señor nos regala, damos las gracias a Dios por darnos siempre la oportunidad de poderle llevar esta palabra bendita hasta sus hogares. Y hoy vamos a reflexionar lo que nos habla el Santo Evangelio de San Juan, capítulo 11, del 45 al 56. Y dice que en el tiempo que nuestro Dios hizo el milagro de que resucitó a Lázaro de la tumba, como que se dividió la gente de aquel tiempo, se dividieron en dos partes. Unos que creyeron mucho por el milagro que Dios hizo de levantar a Lázaro de la tumba, a pesar que tenía 4 días de muerto. Pero entonces los judíos, cuando vieron aquel gran milagro, muchos creyeron en Jesús, y la otra mayoría dice que lo que hicieron fue, se fueron corriendo a avisarles a los judíos y a los fariseos. Dice que fueron a avisar lo que Jesús había hecho. Entonces en ese tiempo dice que los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión con el Sanedrín. Dice que convocaron a una reunión de inmediato a todos y empezaron a discutir en la reunión que qué hacían con Jesús. Dice que decían: este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que sigan así, todos van a creer en él. Y luego dice: intervendrán los romanos y destruirán nuestros templos, decían.
y nuestra nación. Vemos en ese entonces esta gente que estaba cegada por la gran incredulidad, porque viendo que nuestro Dios hacía tantos milagros, nuestro Dios, Él vino a este mundo porque así lo quiso nuestro Padre Dios, que sacrificó a su único Hijo para poder salvar a la nación, al mundo entero. Entonces vino Él y lo mandó a este mundo. Y vemos esta gente viendo la gran mayoría de nuestro Dios hacía muchos milagros, la mayoría de milagros que hacía, pero ellos no le creían de ninguna manera. Le decían que estaba poseído por el jefe de los demonios, le decían que también que estaba poseído por malos espíritus, bueno, que de todo le decían, porque ellos le decían que los demonios los expulsaba con el poder de Belcebú, que era el jefe de todos los demonios. O sea que esta gente en aquel tiempo tenían un pensamiento y un corazón de piedra, porque la verdad todo lo que miraban hacer a nuestro Dios no se la creían. De ellos saber en ese momento la mente de ellos qué les hacía pensar, porque mejor se ponían contra Dios, porque según ellos esperaban a un Dios diferente. Ellos decían que creían en Dios, pero ¿cuál Dios? Porque ellos no lo miraban, era el Dios de ellos, de la imaginación. Y aquí en este Santo Evangelio nos dice que ellos tenían miedo, dice, a que vinieran los romanos, dice, y les destruyeran su lugar santo y nuestras naciones. Entonces, pero aquí no era por eso, sino que estos viejos que eran de ese tiempo, que se las creían de que se sabían todas las leyes, el miedo de ellos era que sean ellos, que les quitaran el poder. Ese era el miedo de ellos que tenían, porque como ellos eran los jefes, ellos hacían lo que querían con la gente más humilde. Entonces ellos, por eso el miedo de ellos era eso, perder el poder. Por eso nuestro Dios nos pone esta reflexión hoy día sábado, en el tiempo que nosotros estamos viviendo también. ¿Cuánto no podemos tener miedo por perder el poder, por perder la fama? A veces hacemos cosas hasta, si es posible, quitarle la vida a otro ser humano. ¿Por qué? Todo por el poder y por el tener y por tener fama, como lo hacían estos viejos. Eso era el miedo de ellos que tenían, perder todo. Y por eso dice que lo que hacían era pues que a condenar a Jesús a muerte. Entonces dice que habló uno de ellos, que era el sumo sacerdote de ese tiempo. Dice que era Caifás. Dice que en ese año él les dijo: ustedes no entienden nada, no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Él habló así porque dice que esto ya estaba profetizado, pero Caifás habló de esa manera porque no fue él el que habló, sino que Dios le reveló y le puso en su boca esas palabras para que le hablara así a los judíos, para que les dijera que era mejor que muriera un solo hombre por el pueblo y no que pereciera toda la nación. ¿Por qué? Porque toda la nación iba a ser destruida, todo el pueblo. Entonces, por eso fue que nuestro Dios sacrificó a su único Hijo para que venga a este mundo para salvar a toda la humanidad. Entonces dice el versículo 51, estas palabras de Caifás, dice, no venían de él mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento.
Jesús iba a morir por la nación. Esto ya estaba profetizado, que Jesús era el que venía a ofrendar la vida por cada uno de nosotros. Y entonces dice, también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Como en ese tiempo habían muchos judíos que creían, como muchos que no creían. Los que creían, pues ellos sí se salvaron, porque el que cree en Dios, pues se salva. Pero el que no, como dice la misma palabra de Dios, se condena a sí mismo. Entonces en ese tiempo, ya ve que estaba dividido. Los judíos estaban en los que creían en Dios y los que no creían en Dios. Entonces los que no creían en Dios eran los que buscaban ya a Dios para poderle dar captura y matarlo. Pero había otra multitud de judíos que al ver todos los milagros que él hacía, entonces sí creían en él. Porque el último milagro que nuestro Dios hizo, pues fue eso de resucitar a Lázaro, y fue una gran multitud de judíos que sí creyeron en él, porque nadie más podía hacer eso. Dice que llegaron tantos profetas y profetizaban, pero nadie de ellos podía hacer los milagros que hacía Jesús. Entonces, es por eso que hay una gran cantidad de judíos que sí se convirtieron y creyeron en Dios. Entonces, dice que por eso hoy, así como hoy en día, nuestro Dios nos habla, que así como vemos mucha gente que creemos en Dios, que siempre nos arrodillamos, que le pedimos perdón a Dios todos los días por nuestras culpas que cometemos, porque como vivimos en este mundo de pecados, aquí todos somos pecadores y estamos lejos de la presencia de Dios. Pero si todos nos arrodillamos, le pedimos perdón a Dios, pues vamos a tener una salvación. Pero tenemos que ser constantes. Esto no es que así lo vamos a ganar por suerte, sino que tenemos que ser constantes en siempre buscar a Dios todos los días. Entonces, para que nuestro Dios pues tenga misericordia y nos perdone todos nuestros pecados, y el día que nos toque morir, pues, y vayamos a darle cuentas a nuestro Dios, recibamos una salvación, un perdón de pecados, porque así como nuestro Dios es misericordioso, también Dios es un juez justo que nos va a juzgar conforme a lo que hayamos hecho en esta tierra. Y entonces dice, y desde ese día estuvieron los reunidos, los judíos, y decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró, pues, dice, al desierto. Allí dice que se fue a un pueblito que se llamaba Efraín. Allí estuvo él con sus discípulos, porque ya no podía pasearse en Jerusalén, porque ya estos nomás que lo querían ver y lo querían agarrar para darle muerte. Y después dice que ya se acercaba lo que era la Pascua. Era una fiesta de los judíos que ellos celebraban, y en ese tiempo de la Pascua, pues dice que ellos siempre acostumbraban a liberar a un prisionero y a matar a otros, porque pues era una fiesta que ellos hacían así. Y entonces en ese tiempo dice que todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Pero dice que buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Entonces estos judíos se preguntaban de unos a otros que si Jesús iba a llegar a la fiesta. ¿Por qué? Porque como dice que todos ya tenían, les habían avisado que si lo miraban por ahí, que de inmediato avisaran a los jefes de los judíos, y para darle captura a nuestro Dios. Entonces la gente en el templo que se reunían ahí y se ponían a ver si Jesús llegaba para poderle dar captura. Y es así como a Jesús no se le había llegado el día, pero hasta que él pues se le llegó el día de que lo capturaron, pero es porque ya todo estaba